Muchachada, ¿cómo están? Maximiliano de este lado, Max para las amigas y los amigos. En este video vamos a seguir trabajando con el tema de lotes de carga, lotes de proceso, vectores, pero en este caso lo que vamos a hacer es resolver el mismo ejercicio que venimos haciendo hace dos videos. Otra vez el mismo ejercicio, Maxi, ¿cuánto tiempo vas a robar con el mismo? El mismo ejercicio, el mismo, pero ahora vamos a sumar una herramienta más al set. Vamos a sumar funciones. Lo que vamos a hacer es plantear todo el ejercicio modularizado con funciones. ¿Modular y qué? Modularizado con funciones, es decir, vamos a pensar cada parte del ejercicio por separado y luego lo vamos a ir resolviendo en funciones. O sea, cada parte de esas por separado va a ser una función que luego vamos a desarrollar. ¿Cómo vamos a pensar esto? Bueno, para pensar esto lo primero que vamos a hacer es encarar el bloque main y vamos a hacer toda la estructura. Vos te acordarás que lo que hicimos la vez pasada comienza, termina y vamos tirando toda la información ahí a medida que vamos desarrollando todo el programa, todo el ejercicio. A pesar de que lo encaramos por partes, primero la arquitectura principal, después el punto A, después el punto B, finalmente el punto C. A pesar de eso, de todos modos, hicimos todo un flujo secuencial de inicio hasta fin, donde el inicio era declarar los vectores necesarios para cargar las cosas, hacer el for para el bloque de carga o el lote de carga, hacer el while para el lote de proceso y finalmente hacer las estructuras que necesitábamos, o sea, los vectores, variables, contadores, acumuladores, que fuimos necesitando para resolver o para obtener en realidad la información en el lote de proceso para cada uno de los puntos a resolver. Finalmente, luego del lote de proceso, lo que hicimos fue agarrar esos vectores y todo que habíamos usado para acumular y hacer lo que correspondía, un ciclo, otro ciclo, mostrar una posición de un elemento para resolver los puntos del ejercicio. En este caso vamos a hacer algo parecido, pero como te decía, vamos a arrancar planteándolos por funciones y después probablemente cada una de esas funciones termine llamando internamente a otra función y ese tipo de cosas. Es muy importante que prestemos atención al pasaje de parámetros entre función y función, dependiendo de qué es lo que le estamos pasando, si le pasamos una variable o varias, si le pasamos un vector o varios vectores, todas las cosas que hay que tener en cuenta al trabajar con funciones y en este caso al modularizar un programa un poquito más grande de funciones, porque lo que veníamos haciendo hasta ahora es hacer un main que sume y llamar a la función sumar, hacer o de este lado, ¿no? Hacer un main que multiplique y que llame a la función multiplicar y ese tipo de cositas. Creo que lo máximo que hicimos fue hacer un main que diga si un número es primo o varios números son primos y llamar a la función muchas veces. ¿Te acordás más o menos? Si lo viniste haciendo, ¿te acordás? Si no, no tenés ni idea, anda a repasarlo. O sea que ahora vamos a poner en prueba cuánto hemos aprendido o cuánto hemos incorporado del tema de funciones. Y alguna que otra cosita en cuanto a esto que te decía del pasaje de parámetros, vamos a tener que ir ajustando o teniendo en cuenta especialmente respecto a los vectores. Bueno, mientras el vecino construye o remodela su casa con la única herramienta que al parecer tiene, un martillo, voy a seguir grabando este video y va a salir de todos modos si considero que mi super postproducción de audio es correcta. Vos me lo vas a comentar acá abajo en los comentarios. Entonces vamos a plantear el ejercicio. Lo que tenemos que hacer, como dijimos, es plantearlo con funciones. Y como lo vamos a plantear con funciones, lo primero que vamos a hacer es declarar nuestra función main, la cual va a ser de tipo void main y no va a recibir nada por parámetro. Listo. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Bueno, acordate, vamos a plantear el mismo ejercicio que venimos haciendo hace dos videos. Así que yo me imagino que la idea la tenés bastante clara. Si no, anda a repasarte un poquito la consigna. Si no, igual yo voy a ir, o sea, a medida la voy a ir picoteando ahí, la voy a ir leyendo un poco, pero no vamos a hacer un análisis en detalle porque ya lo hicimos. Ya resolvimos este ejercicio haciendo su análisis en detalle. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo todo a un formato con funciones, ¿está? Así que si no leíste la consigna, léela primero, pone pausa, andá, léela un poquito, analizala un toque, hacete unas notaciones o mirate los videos anteriores, mínimamente donde lo empezamos a hacer, el capítulo inicial, en el que analizamos arquitectura principal, consignas y todo eso, y después vení acá y volvé con esto, porque si no,
va a ser un poquito más difícil. Entonces listo, tengo el main. Lo primero que tengo que hacer es plantear el lote de carga. Para poder plantear el lote de carga voy a tener que construir los vectores que voy a utilizar para cargar los datos del lote de carga. Los vectores eran dos, teníamos 20 artículos, una empresa fabrica 20 artículos y para cada uno código de artículo de 4 dígitos no correlativos y precio unitario. Entonces habíamos dicho que teníamos un int vector de códigos de 20 elementos y después teníamos un float vector de precio de 20 elementos también, así de 20 elementos, listo. Ahora, esto son dos cajas de proceso, ¿no? Yo lo hago así por una cuestión de acomodar, de optimizar el lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos dos vectores? Lo que tenemos que hacer es cargarlos. Pero lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior es hacer el ciclo acá y cargarlos acá. Bueno, no. Lo que vamos a hacer para que nos quede un poquito más ordenado es llamar a una función que se encargue de ello. Acá yo me olvido de que tengo que cargarlos y llamo a la función cargar, si querés L1, cargar lote 1 y le voy a dar, porque acordate que acordate que un ejercicio puede tener más de un lote de carga. En este caso tiene un solo lote de carga, pero puede tener 2 o 3 lotes de carga, más también, pero no tiene sentido, ya dijimos, para este tipo de ejercitación, de práctica, y un lote de procesos. ¿Sí? Generalmente vamos a tener 2, 3 máximo lote de carga, o 1 como en este caso, y un lote de proceso. En este caso tenemos un lote de carga en el cual vamos a cargar estos dos vectores, por eso llamo a la función cargar L1, cargar lote 1. ¿Está? A esta función le tenemos que pasar los vectores para que los cargue. Y quizás sospecharás o estarás pensando, ¿cómo le voy a pasar los vectores a la función? Es decir, pensemos esto. Yo le tengo que pasar los vectores a la función los tiene que cargar, pero luego cuando yo siga la ejecución de este programa, los vectores tienen que estar cargados, porque yo necesito esa información para el resto del procesamiento de mi programa. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para poder darle una función, algo que existe en el main, y que sea modificado internamente en la función y que luego siga modificado de este lado? Acordate que cuando llamamos a una función estamos como yendo a otra dimensión, estamos yendo a otro scope, a otro alcance, ¿ok? Es otro mundo y lo que sucede allá adentro nada tiene que ver con lo que sucede acá. Son dos cosas separadas. Cuando pasamos una variable por valor, esa variable la podés modificar toda y de este lado no pasa nada porque se hace una copia en memoria. Pero cuando pasamos una variable por referencia, ¿qué sucedía? Lo que pasábamos era la dirección de memoria, entonces al pasar la dirección de memoria lo que sucede es que la función tiene acceso a la ubicación real del valor que se le está pasando, ¿no? Entonces si lo modifica, está modificando el valor que realmente existe en el main. Bueno, por ese lado viene la cuestión y hay una cosita a tener en cuenta respecto a los vectores y a las funciones. Y es que yo no hay posibilidad técnica de que yo pueda pasar un vector por valor. Acordate, por valor se copia el dato en memoria, es decir, van a existir por un momento dos variables en distintos lugares de memoria con el mismo valor. Uno va a ser propio del main y otro va a ser propio de la función. Si la función modifica ese valor, no pasa nada porque es suyo, propio, es una variable propia. Ahora, en el main es otra cosa, ¿no? Entonces, teníamos que jugar bien con el pasaje y el return. Cuando paso por valor, se genera una copia. Entonces, si yo quisiera mandar por valor un vector, sería para generar una copia del mismo adentro de la función, que la función trabaje, lo rompa todo, haga lo que quiera y no impacte acá en el main, no impacte para nada. Bueno, si quisiera hacer eso no podría, porque no hay chance, no existe la factibilidad técnica, en este caso por lo menos, de enviar un vector por valor, o sea, de que se genere una copia del vector. Tendríamos que hacerlo a mano, podríamos llegar a hacer una copia, simular todo eso, pero tendríamos que hacerlo a mano. Entonces, yo no puedo hacer esto, yo tengo la función, no puedo mandar el vector code acá por valor y que se genere una copia, no puedo hacer eso. Más adelante vamos a charlar que hay temas de direcciones de memoria. Por ahí cuando hablemos de punteros también vamos a ver algo respecto a esto. Por ahora lo que tenemos que saber es que no puedo pasar un vector por valor porque no está la posibilidad técnica. Los vectores solamente se envían por referencia. ¿Está bien? Solamente se envía un vector a una función por referencia. No hay manera de enviarlo de otra forma. Entonces,
yo lo voy a mandar del lado derecho de los parámetros de la función. ¿Está? Acá voy a mandar bcode, bprecio. Parece que dice premio en el de arriba, ¿no? Pero es precio, vector de precio. Ahora, no puedo mandarlo por valor. Pero en este caso, querría mandarlo por valor. No me interesa tampoco. En este caso, en otro caso ya vamos a ver que quizás sí. Igual no se puede. Pero en este caso yo no quiero mandarlo por valor. Quiero mandarlo por referencia, porque lo que va a hacer la función, lo único que va a hacer esa función va a ser pedirle los valores a la persona y cargármelos en mis vectores. ¿Está? Y me va a devolver, digamos, me va a devolver los vectores cargados, entre comillas, porque esta función, ya vamos a ver cuando la desarrolle, va a ser de tipo void, no va a devolver nada, no va a tener return, y listo. Yo le voy a pasar los vectores por referencia. Cuando termine, en este momento, cuando esté yo acá para Dingy, voy a tener los vectores cargados. ¿Está? Listo. ¿Cómo sigue esto? Bueno, un par de cositas más a tener en cuenta. Mientras el vecino martilla más y más fuerte, más y más fuerte. Y yo hablo más fuerte y el vecino martilla más fuerte. Algunos detalles más a tener en cuenta, decía. La función, acordate, cada vez que la llamo no tengo que poner el tipo de función. Se supone que yo luego voy a definir. Aquí hay dos caminos de hacer la función, ¿no? Primero defino la función, hago lo que va a hacer y después voy al main y hago un main que haga algo y que llame a esa función. Bueno, acá estoy haciendo el otro camino. Acá estoy armando el main y estoy llamando a las funciones que luego voy a desarrollar. Yo ya sé que va a hacer esa función, más o menos qué formato va a tener. Lo fui diseñando, lo fui analizando, lo tenés que ir pensando, ¿no? Yo acá te lo estoy mostrando todo, vos después de a poco lo vas a tener que ir pensando cuando armes los ejercicios. Entonces, acordate que cuando yo llamo a la función, no le tengo que decir qué tipo de dato va a devolver, si es que va a devolver, tampoco si va a ser de tipo void, se lo tengo que decir. Lo mismo cuando paso las variables, ¿sí? Cuando yo le paso los parámetros, ya sea por valor o por referencia, no le tengo que decir qué tipo de dato es. Yo no pongo acá int j y le digo te estoy pasando una variable j, no, eso lo hago cuando declaro la función. Cuando yo declaro la función le digo vos vas a recibir una variable de tipo int, o como es en este caso, vos vas a recibir un vector de tal tipo, de tal tamaño. ¿Está? Hay varias maneras de pasar vectores y de declararlo en la función. Dándole el tamaño, sin darle el tamaño, pero pasándole otra variable como digamos, para avisarle cuál va a ser su tamaño. Por puntero, pero ya vamos a ir viendo de a poco. Por ahora, yo voy a declarar la función, le voy a decir vos vas a recibir en este caso un int vector de 20 y un float vector de 20 y listo, la función ya sabe que eso es lo que va a recibir. De este lado, ¿qué tengo que hacer? ¿Le tengo que decir te paso un vector de 20, un int b20? Bueno, no. Ya dijimos que el tipo de dato no va, ¿Y el tamaño del vector se lo aviso por las dudas? No, tampoco. Yo no le aviso ni el tamaño ni nada, no le digo nada. Le digo, toma, bcode, toma, bprecio. Le doy el nombre de las dos variables, o sea, son variables, ¿no? De tipo vector, que tiene muchos elementos adentro, pero son variables al fin. Entonces, le doy bcode y le doy bprecio. Lo que sucede, fíjate para ver si más o menos van cerrando las ideas, lo que sucede es que yo tengo dos vectores, acordate, dos vectores reservados, que están reservando en memoria 20 espacios de int y 20 espacios de float, y todo esto tiene un punto de comienzo, ¿ok? Todo esto tiene un punto de comienzo. Acordate cómo hago yo para escribir, por ejemplo, en este caso, digamos, el bcode. Si yo quiero escribir alguno de los elementos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, quiero escribir el elemento 3, entonces yo tengo que hacer bcode en 3 y escribirle algo, ¿no? Qué sé yo, 1572, un código de 4 dígitos no correlativos. Listo, de esta manera yo escribo en la posición 3 el bcode. Ahora, si yo quisiera tomar ese valor, leerlo para, no sé, para sumarlo, para mostrarlo, para lo que sea, ¿cómo hago? Y lo mismo pero a la inversa, ¿no? Ponerle que lo quiero mostrar. Voy a decir bcode en 3 y ahí yo estoy accediendo directamente a ese elemento para mostrarlo, en este caso para mostrarlo en pantalla. Entonces, si yo acá en la función hiciese algo parecido, pusiese por ejemplo bcode de 3, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que yo voy a ir al vector, al elemento 3, y le voy a pasar a la función ese elemento, el elemento que está en la posición 3. No es, entonces se ve que no es que le estoy diciendo te mando un vector de 12 o de 20 o de 3, no, le estoy diciendo anda a agarrar el elemento de la posición 3 como hice acá y pasáselo a la función. Si yo pusiese esto en la función, ¿no? Vamos a borrar un poquito. Bueno,
¿Qué pasa entonces si yo digo, bueno, le quiero poner el tamaño, le quiero decir es un vector de 20? Le digo acá a la función de vuelta, le digo vcode es de 20, toma, te doy un vector de 20. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo interpreta el código? ¿Cómo lo interpreta el compilador? Va a decir, anda a buscar el elemento 20 y pasáselo a la función. Y esto es peor que lo anterior, o sea, en el caso de poner el vector en 3, le va a pasar el elemento 3, listo, le pasa un valor en vez de pasarle el vector. Eso quizás te va a pinchar porque la función está esperando un vector y vos le estás mandando un solo valor. Pero ¿qué pasa con esto? Que yo le digo, dale el valor que está en la posición 20. No existe la posición 20, porque como mi vector es de 20, los índices van de 0 a 19. O sea, la posición 20 existe, en verdad, pero es el índice 19. Entonces, al yo hacer esto, no le estoy diciendo, che, te doy un vector de 20. Te estoy diciendo, agarrar el elemento de la posición 20, que no existe, y tomá, haz lo que tengas que hacer. Se ve más o menos esta cuestión. Entonces, va a pinchar antes, ¿no? Obviamente va a pinchar antes de que intente recibir ese valor del lado del vector. Va a pinchar porque va a decir, che, no existe un elemento 20, ¿ok? O sea, no es una referencia no válida, listo. Entonces, creo que queda más que claro que cuando yo paso un vector, no le tengo que poner ni tipo ni tamaño. Ahora, para que quede más claro todavía, ¿qué es lo que viaja entonces cuando yo pongo el nombre? Porque el nombre no viaja, ¿está? ¿Qué es lo que viaja? Bueno, lo que viaja es la dirección inicial de memoria de ese vector. La dirección inicial. Recordá, si yo pongo vcode en 3, lo que estoy haciendo es hacer un cálculo que se hace automáticamente cuando vos haces esto, que a partir de la dirección inicial del vector por la cantidad de elementos, del tipo de dato y qué sé yo, calcula los bits que tiene que calcular para llegar a la posición esta, ¿sí? Pero todo tiene un punto de partida y ese punto de partida es la dirección inicial en donde arrancó la reserva de memoria de ese vector. Entonces, cuando yo hago esto, lo que estoy pasando es, al hacer uso de vcode a secas, lo que estoy pasando es la dirección de memoria inicial del vector por referencia, o sea, y por eso lo estoy pasando por referencia, ¿está? Fíjate, analicemos más todavía. Si yo quiero pasar esto así como está, esto puede ser una variable común que yo pase por valor, porque es un valor, es una copia que se genera del otro lado, listo, perfecto. Ahora, si yo lo paso así por acá, estoy pasando solamente ese elemento por referencia, puede ser modificado. Ahora, si yo paso el vector así como está, así a secas, lo que paso es una dirección de memoria, como te decía recién. Eso no hay manera de que pase de otra forma. O sea, si vos le das una dirección de memoria a la función, ¿para qué es? Para que trabaje con esa dirección de memoria y modifique lo que está en ese espacio de memoria, si fuese una variable común. En el caso de una variable de este tipo, que es un vector, al darle esa dirección de memoria le estamos dando la dirección de memoria inicial. Internamente la función va a saber, porque la vamos a declarar como un vector, aunque no lo hagamos también lo podría llegar a saber, va a saber internamente que tiene varias posiciones sobre esa dirección de memoria, entonces lo va a ir trabajando. Ahora lo vamos a ver, pero se entiende más o menos entonces la idea de por qué un vector viaja por referencia siempre. ¿Por qué no tengo que poner ni el tamaño ni el tipo? Bueno, el tipo ya lo sabíamos, pero ¿por qué no tengo que poner el tamaño? Podría ponerlo, pero no sería el efecto que yo estaría pensando. Podría ser un error, podría ser sencillamente mandar un solo valor dentro de esa lista de elementos del vector, o bueno, podría mandar como tengo que mandar el vector correctamente y va a funcionar. ¿Estamos hasta acá? Estamos hasta acá. Listo, entonces termina esta función y tengo cargado el vector, tengo cargado los dos vectores con los elementos de los 20 artículos. Listo, bueno. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es el lote de proceso. En este caso lo que sigue ya es armar el while del lote de proceso. Y si te acordás, cuando armamos la vez pasada, lo que hicimos fue dejar un espacio porque dijimos, acá arriba seguramente vamos a necesitar crear cosas, vectores, alguna función de inicialización para poder trabajar y cargar los datos que después nos van a pedir en las consignas. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Voy a dejar acá este pedacito, así no voy a dejar mucho más. De última amontonaremos como siempre. Dejo ese espacio y lo que voy a hacer es llamar una función de lote de proceso. ¿Está? O sea, el lote de proceso ¿qué es? Es un while que pide, while sigue pidiendo, pide, while sigue pidiendo, ¿no? O sea, listo. Voy a hacer que eso sea una función. Ahora, yo no sé todavía que estoy armando, estoy planteando este programa, yo no sé cuántos vectores le voy a tener que mandar. Sí sé que le voy a tener que mandar estos dos, seguro, porque con esos va a trabajar.
pero no sé después, más o menos me acuerdo del ejercicio anterior que ya lo planteamos, pero no sé qué vectores voy a necesitar para el punto A, punto B, punto C, si es que voy a necesitar vectores, variables simples, matrices más adelante, no lo sé todavía. Entonces lo que hago es armar el llamado a la función, pero medio particular, así lo dejo medio abierto, ¿está? Lo voy a hacer ahí. Lo dejo abierto y medio grande porque generalmente requiere que se le manden muchas cosas el lote de proceso. Depende del tamaño del ejercicio, pero en general no son pocas cosas las que les vamos a mandar al lote de proceso. Entonces, llamo a la función, llamado a la función. Todavía no declaré nada, llamado a la función. Y le voy a mandar, ya digo que por defecto le voy a mandar bcode, bcode y bprecio. ¿Está? Estos dos seguro los va a necesitar la función. Y dejo esta parte abierta por si tengo que seguir sumando cosas. Bien, listo. Esta es la estructura principal de mi programa. Esta es la estructura principal. Lo que la vez pasada hicimos en dos lotes, o sea, en dos ciclos: inicio, declaración de vectores, ciclo for, ciclo while. Esa es la estructura principal. Esta es la estructura principal ahora de mi ejercicio. Lo siguiente que yo podría hacer es definir estas funciones, ¿sí? Definir la función del lote de carga 1 y definir la función del lote de proceso. Vamos a hacerlo para que ya quede. Entonces la función de lote de carga va a ser una función de tipo void que se llama cargar lote 1 y que recibe por parámetros un int, vector de código de 20 y un float vector de precio de 20 también. Nótese que le pongo nombres de variables distintos, pero esto ya lo hablamos en algún momento de la vida, ¿no? Le pongo nombres distintos para que se entienda que estoy en ámbitos, en scopes, en namespace, en dimensiones distintas. Pero en este caso, como va por referencia, este BC va a apuntar a la dirección inicial del bcode del main. Esto es medio engorroso, ¿no? Pero análisis detallado. Y al decirle que es de 20 elementos, bueno, yo puedo detectar desde acá adentro ya que es un vector que va a tener como máximo 20 posiciones, 20 índices, de 0 a 19. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Voy a hacer un ciclo un for de 20, ¿está? Que puede pedir vamos a hacer así, va a pedir código y va a pedir precio, ¿está bien? Y va a decir en el vector de código, en X, guárdame lo que tiene el código, y en el vector de precio también, en X, guárdame lo que tiene precio. Y listo, esto es lo que va a hacer la función cargar. Fíjate, pide carga 20 veces. Entonces eso es todo lo que hace la función cargar. Listo, esta es la función cargar lote 1. Recibe los vectores por referencia, le pide la información a la persona que te está usando la aplicación, gira 20 veces, carga esa información 20 veces, termina, y como recibí por referencia los vectores que no se pueden recibir de otro modo, ya está. Volvemos al main acá, y tenemos en este momento, como dijimos, esos vectores cargados. Lo siguiente que hago es darle los vectores ya cargados a la función de proceso para que trabaje. Vamos a declarar la función de proceso. La función de proceso entonces va a ser de tipo void, una función de tipo void que se llama proceso y que también va a recibir por parámetro varias cosas, así que esto lo vamos a dejar ahí medio abierto, no lo vamos a dejar hasta ahí. Sabemos por un lado que va a recibir el int vector de código. Acá le voy a poner el mismo nombre por una cuestión de que puedo llegar a recibir muchos elementos, entonces quiero que quede clarito cuál es cuál, no ponerle B1, B2, B3 o BC, BP. Vector de códigos, está bien, coma, float, vector de precio también de 20, ahí va, listo, y lo dejo abierto para, como te decía, podemos poner coma, seguir escribiendo acá abajo, etcétera, listo. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Esta función va a pedir los datos del registro, que acordate que lo podemos hacer de distintas maneras, el tema del corte y eso. Vamos a hacerlo normal por ahora. Los datos eran número de cliente, código de artículo, mes, día y cantidad, ¿sí? Cantidad, que era cantidad vendida. Listo. El ciclo corta mientras el número de clientes sea distinto de 0, o sea que mientras el número de clientes sea distinto de 0, está todo bien. Venimos hasta acá y como no vamos a necesitar más nada, al final de este ciclo lo vamos a dejar así, está bien. Vamos a volver a pedir acá el registro total. Número de cliente, código de artículo, mes, día y cantidad vendida. Listo.
Esta es la estructura principal de mi ejercicio con las funciones. O sea, esto recibe acá, por ahora no lo está usando para nada. Recibe los dos vectores cargados con códigos y con precios, no los está usando para nada. Pide todas las ventas y no hace absolutamente nada todavía con ellas. Pero esto fue la estructura principal de mi ejercicio planteado con funciones. Lo que vamos a hacer ahora es analizar el punto A y ver qué era lo que necesitábamos. Ya lo vimos en su momento, necesitamos un vector, no sé qué. Bueno, vamos a ver cómo planteamos el ejercicio otra vez a partir de funciones. Hay que tener especial cuidado con las cosas que vamos declarando y con el pasamano que vamos a ir haciendo de función y no función y qué sé yo. Así que atención, atención. Atención. Punto A dice un listado como el siguiente, un listado con el siguiente formato, código de artículo, cantidad total vendida, listo. Este listado debe salir ordenado de mayor a menor por cantidad total vendida. Perfecto, listo. Entonces necesitamos un vector, dijimos cuando analizamos en un momento, un vector del punto A de 20 acumuladores. ¿Listo? Bueno, vamos a ir armando eso. Eso lo tenemos que hacer en el main, ¿sí? En el main yo voy a decir acá int vector del punto A de 20 elementos. Este vector acá así lo voy a inicializar en 0. Lo voy a inicializar en 0, voy a poner acá al lado la inicialización, acordate que esto va conectado. Lo voy a inicializar en 0 con una función que se va a llamar poner 0, ¿sí? Poner 0, así. Bien, y fíjate lo que voy a hacer. En este caso no sé si me va a servir para otra cosa, pero en este caso le voy a mandar 20 por valor, le voy a mandar un valor literal como parámetro de la función, que va a ser el tamaño del vector, y le voy a pasar el vector del punto A. Bien, listo. Ahora vamos a ver en la declaración cómo hacemos esto. Lo siguiente que voy a hacer, pero bueno, ya está. Yo diría que esto viene así, no, acordate que siempre está conectado. Listo. Declaro el vector del punto A, 20 acumuladores, inicializo en 0 el vector del punto A de los 20 acumuladores, y lo que hago acá es pasar el vector del punto A, lo paso por parámetro a el proceso. ¿Está? Me seguís hasta acá. Declaro el vector, le paso el vector a la función, lo inicializa en 0, le paso el vector inicializado en 0 a la función de proceso. La función de proceso lo va a tener que recibir. Vamos a venir acá, la función de proceso, vamos a hacer acá int vector del punto A, también de 20, lo recibe, coma, porque después le vamos a agregar más. Lo recibe, listo, esto lo vamos a cerrar hasta ahí, esto va a ser así, y bueno, el resto lo vamos a escribir como entre ahí en ese espacio. Ya recibí el vector del punto A. Ahora esta función se va a tener que encargar de escribir, acumular la cantidad vendida en ese vector en la posición que corresponda. Antes vamos a declarar la función de poner el 0, si te parece. Vamos a declarar la función poner el 0, la voy a declarar acá en este espacio que me va a alcanzar. Voy a declarar entonces void poner 0, y esta función va a recibir un int tamaño, le vamos a decir t de tamaño del vector, y un int vector, fíjate, vector así, con corchetes vacíos. Bien, vector con corchetes vacíos. No es que yo estoy declarando acá un vector dinámico, ¿está? No estoy declarando un vector dinámico, simplemente estoy diciendo que voy a recibir un vector, ¿bien? Y el tamaño lo voy a delimitar con esta variable. Acá digo que voy a recibir un vector y luego con el ciclo voy a delimitar el tamaño con la variable tamaño, que del lado afuera en este caso me está viniendo con un 20. ¿Por qué querría hacer yo esto? Bueno, yo querría hacer esto en el caso de que tenga que inicializar, suponete, muchos vectores de tipo entero, porque esto no podría inicializar otro tipo de vector, y son vectores de distinto tamaño. Entonces me hago una sola función genérica, bien, que reciba cualquier vector de tipo entero de cualquier tamaño, y que ese tamaño venga delimitado por el otro valor. Entonces yo voy a hacer un ciclo que va a ser, vamos a hacer así, va a ser x menor a t, ¿sí? O sea, desde x, desde 0 hasta el tamaño t, y va a decir vector en x le asigno un 0, ¿está? Y esto va a funcionar y nunca va a fallar siempre y cuando le reciba el tamaño correcto del vector, ¿no? Porque si vos le mandas un vector de 10 y acá le mandás un 15, ya está. Esto va a inicializar en 0 correctamente hasta la posición 9, pero después, como va a seguir sumando por t que viene acá cualquier número, se va a romper, ¿no? Entonces, bueno. Pero esto sería una función, digamos, genérica para inicializar vectores de tipo entero de cualquier tamaño en 0. ¿Se entendió más o menos? De hecho, la idea de las funciones no es que sean genéricas y que se encarguen de hacer una acción atómica y que después esa acción se pueda, digamos, repetir desde distintos lugares del mismo programa o incluso desde otros programas.
Cosa que no sucede, por ejemplo, con la función cargar lote 1, porque esta función cargar lote 1, de lo único que me está sirviendo en este ejercicio es de poder separar en pequeños trozos, en pequeños módulos, por eso decimos modularizar, en pequeñas partes nuestro programa, ¿está? Para poder analizarlo por pedacitos y después encastrarlos como los Lego. Pero si analizamos esta función, no cumple las pautas, digamos, de una función como vimos en algún momento, como charlamos. ¿Cuáles eran algunas de ellas? Que no tiene que pedir datos a la persona, ¿no? La función no tendría que interactuar directamente con la persona. Si el main es el que tiene que interactuar, la función se tiene que encargar de resolver algo atómico, algo reutilizable. Y en este caso, pedirle estos dos datos y guardar en el vector tampoco es muy reutilizable que digamos, es solamente para este ejercicio. No vale que hagamos reutilizable la función llamando a la función simplemente para escribir, o sea, pedir los valores afuera en el main y mandarle a la función a la que escriba, no tiene sentido tampoco, ¿está? Por eso, esta función, si bien no es la función ejemplar, nos sirve para en este ejercicio poder, de vuelta, armar por partecitas todo esto, modularizar nuestro ejercicio en problemas un poquito más chicos, ¿no? Estoy en el main, llamo a una función que me cargue los vectores, llamo a una función que me plantee el proceso, llamo a una función que me inicialice en cero y listo, me voy, digamos, delegando todo en pequeñas funciones que después voy a tener que ir desarrollando. Bien, ya tenemos la función poner cero. Vamos entonces al proceso, que ahora sí estamos acá dentro del proceso con este vector inicializado en cero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escribir, tengo que acumular el vector del punto A, tengo que acumular en alguna posición la cantidad vendida, porque es lo que me pide, ¿no? Es lo que me pide esta consigna, me pide que me pide un listado con la cantidad total vendida de cada artículo. Entonces, hicimos este vector de 20 porque son 20 artículos. Ahora, acordate, ¿qué pasa cuando hago estos dos vectores de 20? Tengo el vector de 20 códigos con los códigos y tengo el vector de 20 acumuladores con todos los acumuladores en cero. Entonces, si me viene un código, un código de artículo que está en la posición 2, ¿yo dónde tengo que acumular? Tengo que acumular para el acumulador de la posición 2, o sea, tengo que acumular acá. ¿Está? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en el ejercicio anterior lo hicimos con un for, acá mismo, que se encargó de obtener el índice donde íbamos a escribir. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es llamar a una función. Voy a llamar a una función que me va a devolver el índice en el que yo quiero escribir acá. El índice en el que yo quiero escribir acá me lo va a devolver esta función que se va a llamar buscar, ¿sí? Puedo escribir así la asignación, buscar. Y a esta función buscar, ¿qué le voy a pasar? ¿Qué tiene que buscar? Bueno, esta función buscar lo que tiene que hacer es tomar el código de artículo, que se lo paso por valor, ¿sí? Le paso una copia del código de artículo de la venta actual, sea cual sea la vuelta en la que me encuentre, le paso el código de artículo de la venta actual y le paso el vector de códigos. El vector de códigos por referencia porque no hay otra manera. La función buscar lo que va a hacer es lo mismo que hicimos en la vez anterior, recorrer con un for y retornar el índice cuando lo encuentre, ¿sí? Cuando encuentre la coincidencia buscando, ¿es la posición 0? No, es la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5. Cuando encuentre la coincidencia va a retornar el índice. El índice lo voy a guardar acá y con ese índice voy a escribir en la posición, en el índice del vector correcto correspondiente al código de artículo que se ingresó. ¿Me seguís? Con esto ya vamos a poder cargar la información necesaria para resolver el punto A. Vamos a construir la función buscar. ¿Qué te parece? Buscar. Bueno, la función buscar va a devolver un índice, así que hasta ahora venimos haciendo todas las funciones de tipo void, pero en este caso esta función tiene que ser de tipo int. ¿Está bien? Int porque va a devolver un valor entero que va a ser el índice. Int buscar, que va a recibir por valor, vamos a decir, el código, ¿bien? Y por referencia, int vector de códigos de 20 elementos. ¿Está? Entonces voy a armar la estructura ahí, así, listo. Esta es mi función, bien, esta es la firma, la definición de mi función. Listo, ¿qué tiene que hacer esta función? Recorrer con un for de 20 ese vector y va a preguntar si el código está en alguna posición de este vector de 20, entonces devolveme en qué posición está. ¿Está bien? Así. ¿Sí? Listo. Esto es lo que hace esta función. Bien, esto es lo que hace la función. Va a girar
hasta que esto dé true. En algún momento tiene que dar true, ¿no? Porque se supone que el código que vino acá es alguno de los 20 que está ahí en este vector. Entonces, ¿es el primero? No. ¿Es el segundo? No. ¿Es el tercero? No. ¿Es el cuarto? No. ¿Es el quinto? No. ¿Es el sexto? Sí. Devuelve la posición. ¿Está? Perfecto. Devuelve la posición de tipo int y volvemos al lote de proceso. Devuelve la posición con asignación. Esta función se transforma en un valor, ¿bien? Y ese valor se asigna a la variable i. La variable i es la que voy a usar como índice. Acordate que a mí no me devuelve el código de artículo. Yo le doy el código y le doy todos los códigos. Imagínate DNI, qué sé yo. Le doy el DNI de la persona y un lote de 20 DNIs. Así, y le digo en qué posición está. Bien, busca, es el primero, es el segundo, es el tercero, es el cuarto, es el quinto, pum, me dice es la posición, listo. Entonces me devuelve la posición y yo le digo, tenés que escribir en esta posición que corresponde a ese DNI, en este caso a ese código de artículo. Bien, entonces ya está. Cuando termina de procesar todas las ventas, dependiendo de la venta va a ir acumulando, o sea, puede ser acá o acá, dependiendo de la venta va a acumular para un índice o para otro, para uno, para otro, para uno, para otro, para mismo, para otro, para otro, para mismo otro, para mismo otro, y así hasta que termine de procesar. Cuando termina esta función, volvemos al main, venimos acá al main. Cuando termina la función de proceso, cuando termina de cargar todas las ventas, va a tener cargado el vector del punto A con la cantidad total vendida para cada artículo, la cantidad total vendida para cada artículo. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, ahora si sigo, digamos, tendría que resolver el punto A. ¿Cómo lo resuelvo? Voy a llamar a una función resolver.a. Entonces llamo a la función fpa, función del punto A. ¿Qué tiene que hacer el punto A? El punto A tiene que mostrar un listado ordenado, bien, con la cantidad total vendida y los códigos de artículos. Entonces le voy a pasar los dos vectores, ¿sí? Le voy a pasar el vector de códigos de artículos y le voy a pasar el vector del punto A. Bien, vector del punto A. Listo, ahí está. Te imaginarás que luego vamos a hacer una función del punto B y una función del punto C. Pero ahora lo que podemos hacer es definir, para que terminamos de entender este ejercicio, definir la función del punto A. ¿Qué es lo que tiene que hacer la función del punto A? Bueno, vamos a hacer la definición de la función del punto A. Ok, la función del punto A no va a devolver nada, va, digamos, a ordenar. En este caso tendría que ordenar y mostrar en pantalla la información. Entonces vamos a tener una función de tipo void, que se va a llamar función del punto A, y que va a recibir por parámetro dos vectores, el int vector de códigos de 20 y el int vector del punto A también de 20. Ok, entonces cierra ahí, cierra ahí. Bien, listo. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que ordenarlos, porque esto me pide que el listado tiene que salir ordenado de mayor a menor. Tiene que ordenarlo y tiene que mostrarlo. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a llamar a una función ordenar, que me va a ordenar estos dos vectores. Voy a llamar a una función ordenar, que va a ordenar, y entonces le paso el vector de códigos y el vector del punto A, y luego voy a llamar a una función mostrar. Bien, una función mostrar punto A, si quieres mostrar punto A la que le voy a pasar también vector de código y vector del punto A, y fin. Esto es mi función del punto A. Llama a una función ordenar, que solamente se va a encargar de ordenar estos dos vectores, y llama a una función del punto A, de mostrar punto A, que va a mostrar efectivamente lo que tiene que hacer, lo que tiene que mostrar en pantalla. Ok, ¿cómo será la función ordenar? Bueno, la función ordenar la vamos a garabatear como la otra vez, ¿ok? La función ordenar tiene que hacer lo que hacemos en burbujeo, ordenar. Bien, ¿cómo va a ser? Bueno, una función de tipo void, que se va a llamar ordenar, y que va a recibir dos vectores y va a tener que ordenar a los dos vectores. Vector int, vector de código de 20, y int vector del punto A de 20. A esta altura debes estar pensando qué inception de funciones, ¿no? Pero analizarlo tranquilamente, vas a ver que de a poco va a ir saliendo esta idea. Bien, después lo volvés a repasar, lo volvés a revisar y vas a ir viendo que va quedando este corchete que se arrolló acá. ¿Qué tiene que hacer esta función? Bueno, esta función tiene que hacer dos ciclos. Tiene que hacer el ciclo externo, que va a ser x menor a 20, y tiene que hacer el ciclo interno,
que va a ser i menor a 19, ¿está? Y lo que tiene que hacer es preguntar si tengo que ordenar este, ¿está? Entonces tengo que preguntar si el vector de punto A en i, vamos a hacerlo bien, en i es, tiene que ser de menor a mayor, entonces es menor, de mayor a menor, entonces es menor al vector de punto A en i más 1, acordate que este es el ordenamiento sencillo, burbujeo simple, está bien, un método de burbuja. Si esto es correcto, lo que tengo que hacer es usar el auxiliar y hacer todo el enroque, ¿no? Pero acordate con el video de burbujeo, que lo que tendríamos que hacer es ordenar los dos vectores. Esto sería así, digamos, acá ya termina. Tengo que ordenar los dos vectores. ¿Por qué? Porque al haber escrito yo los dos vectores en simultáneo, ¿está bien? O sea, al haber escrito, si acá está el código, acá te escribo la cantidad, si acá está el código, acá te escribo la cantidad, si acá está el código, acá te escribo la cantidad, al haber escrito en simultáneo, hoy el vector del punto A no está ordenado de mayor a menor en cuanto a cantidad, pero sí está, digamos, ajustado en cuanto a índices respecto del vector de posiciones, respecto del vector de códigos, ¿no? Entonces, si yo ordeno este vector y cambio de lugar, pongo de mayor a menor, se van a cambiar de lugar la mayoría, si no todos, los elementos de dentro del vector del punto A, van a perder la relación que yo tanto me esmeré en hacer con el vector de códigos. Entonces, si yo cambio de lugar un elemento del vector del punto A, también voy a tener que cambiar de lugar el elemento del vector de códigos, ¿está? También lo voy a tener que cambiar de lugar. Así que lo que tengo que hacer acá es decir, bueno, en auxiliar guardo lo que tiene el vector del punto A en i, ¿sí? En el vector del punto A en i guardo lo que tiene el vector del punto A en i más 1, y en el vector del punto A en i más 1 guardo así, guardo lo que tiene auxiliar. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo para el otro vector, o sea, si yo cambié de lugar esto, si cambié de lugar esto, así, si cambié de lugar esto, lo que voy a tener que hacer es el mismo elemento en las mismas posiciones, cambiarlo de lugar en el otro vector, o sea, auxiliar, que puedo usar la misma, ¿sí? Porque es valores enteros, auxiliar va a ser b cod en i, ¿está? Vector de códigos en i, vamos a hacerlo bien, vector de código en i va a ser vector de código en i más 1, ¿está? Y finalmente vector de código en i más 1 va a ser auxiliar, ¿está? Bueno, y de chapa vimos rápidamente un repaso del burbujeo, bien, ahí está. No lo voy a explicar en detalle, si no lo entendés, si no entendés lo que estoy escribiendo, que se pone un poquito engorroso, pero si no lo terminas de entender, anda a mirar el video de burbujeo. Con esto ya tenemos la función ordenar, que ordena no solo el vector del punto A, sino el vector de código de producto. Ojo, atención a este pequeño detalle, porque yo lo que estoy haciendo es modificar, voy a venir otra vez a la función del punto A, lo que estoy haciendo es modificar en todo aspecto el vector original de códigos, ¿sí? Pensá esto, vamos acá, vamos a el main, ¿está? El vector de códigos de producto nace acá, bien, nace en el main. Se lo presto a la función del lote y lo carga, lo llena de información. Se lo presto a la función de proceso y la función de proceso solamente lo lee para ver dónde encuentra las posiciones y escribirlas. Se lo presto a la función del punto A y el punto A se toma la atribución, o se toma se toma el permiso de reordenar los elementos dentro de ese vector, ¿está bien? Y eso puede en algún contexto no ser lo más adecuado. En este ejercicio, el primer ejercicio sencillo, no nos va a dar ninguna consecuencia a futuro en las próximas consignas. Ya nos dimos cuenta analizando, porque el ejercicio ya lo resolvimos en videos anteriores, pero puede que sea una consecuencia negativa para resolver otras consignas luego, que yo agarre el vector original y lo cambie de posiciones, ¿ok? Entonces, en el peor de los casos, lo que tendría que hacer es prestarle el vector de códigos originales a la función del punto A, pero la función del punto A, en vez de ordenar el vector original, hacer un paso previo y generar una copia de ese vector,
¿sí? Generar una copia, es decir, creo acá un vector, vamos a hacerlo así garabateado rápido, vamos a hacerlo en otro color, ¿sí? Vamos a decir que voy a crear un int vector auxiliar de códigos, ¿sí? De 20, ¿está? Llamo a una función que copiar vectores, vamos a decirle copiar vectores. Copiar vector, ¿está? Y le paso los dos vectores, el vector de códigos y el vector de vector auxiliar. Y después le paso a esta función, en vez de pasarle el vector original, le paso el vector auxiliar. Y a esta función le paso el vector auxiliar. ¿Está bien? ¿Y qué va a hacer esta función copiar? Esta función copiar es un for de 20 que copia en el vector auxiliar en X, copia lo que tiene el vector de código en X. ¿Está bien? Entonces hace una pequeña copia ahí en el momento para que cuando lo ordene el original no lo cambie de lugar. ¿Está bien? Entonces solamente lo va a cambiar de lugar para mostrar el punto A. Y después, si en el resto del ejercicio necesitamos seguir utilizando el vector de códigos, va a estar en su lugar original. ¿Estamos? Esto que está en rojo es una alternativa a lo que pudo haber sido. Pero nuestro ejercicio va a continuar con que le pasé el vector original y lo modificó todo al vector original. ¿Está? Que te quede claro esa parte. Lo que sigue ahora es definir la función de mostrar el punto A. Y lo podemos hacer acá mismo, ¿sí? O sea, definir la función del punto A va a ser un void mostrar punto A, que va a recibir por referencia el vector de códigos int vector de código de 20 y el vector de punto A int vector de punto A de 20. Bien, así. Y esto va a ser un ciclo de 20 que va a mostrar por pantalla el código, vector de código en X, y va a mostrar por pantalla el vector de punto A también en X. Listo. Y esto es todo lo que hace la función mostrar. Simplemente mostrar en pantalla dos vectores. Con esto ya tenemos de principio a fin el punto A resuelto. Punto A resuelto. Maxi, 50 minutos de ejercicio. Punto A resuelto. ¿Cómo era esto? Bueno, tenemos toda la estructura principal, tenemos la carga del lote de carga, tenemos el lote de proceso y finalmente al momento de hacer el punto A, genero el vector de acumuladores, llamo a la función que me inicializa al 0 el vector, llamo a la función de proceso, le presto el vector de punto A para que me lo cargue, la función de proceso llama a la función buscar índice, acumula en el vector de punto A donde tiene que acumular, llamo a la función de punto A, le paso el vector del punto A con todos los acumuladores llenos, con el vector de código y la función del punto A hace lo que vimos hasta recién, ordenar o una copia o el vector original de códigos de la mano del vector de punto A y luego mostrar esos dos vectores por pantalla. Listo, tenemos toda la arquitectura principal de este ejercicio y el punto A resuelto. Pero no lo vamos a dejar para una segunda parte. Vamos a terminar de resolver en este mismo video los puntos B y C con funciones. Bueno, veamos entonces qué pide el punto B. El punto B dice informar si los hubiera los nombres de los meses en los que no hubo ventas. Informar si los hubiera los nombres de los meses en los que no hubo ventas. Está bien, listo. ¿Qué tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Lo que vamos a hacer es declarar un vector del punto B, bien, como hicimos en la vez pasada, un vector del punto B int vector, vamos a hacer vector del punto B de 12, vamos a escribir correctamente, de 12, vector del punto B de 12, que vamos a inicializar en false, ¿está? Así que no nos va a servir, por ejemplo, esta función poner 0, vamos a generar una función que se llame poner false, vamos a decir poner f, está bien, poner f, y le vamos a mandar el vector del punto B, así, acordate que esto va todo enganchado, bien, bueno, entonces, vamos a dejarlo de hecho enganchado, esto va a ser, puede ser ahí, y listo, sigue acá, ahí. Entonces, tengo mi vector del punto B que lo inicializo en false, porque asumo que nunca hubo ventas, acordate que ese era el truco, esa era la idea, asumir que nunca hubo ventas. El vector del punto B se lo voy a tener que pasar a la función de proceso, que es la que se va a encargar de escribir donde corresponda. Y finalmente voy a necesitar una función, vamos a hacer así, función del punto B, ahí,
función del punto B, que le voy a pasar el vector del punto B cargado con si hubo o no hubo ventas. ¿Está? Ese es el caminito que vamos a seguir. ¿Qué es lo que tiene que hacer la función del proceso? Bueno, la función del proceso lo que va a hacer es lo mismo que la vez anterior que lo resolvimos. Vector del punto B en mes m-1, acordate, como mes va de 1 a 12, el índice va de 0 a 11, igual a true, bien, o 1, bien, igual a verdadero. Entonces, si hubo ventas, lo pone en verdadero y listo. Acá tengo que recibir, acordate, acá tiene una coma, perfecto, bool, vector del punto B de 12, de 20 va a decir, no, de 12, perfecto, bool, vector del punto B de 12, vector del punto B, lo escribo donde corresponde. Cuando termina la función de proceso, vamos a llegar acá y vamos a tener el vector cargado con si hubo o no hubo, si hubo o no hubo. Entonces ahora tengo que definir la función del punto B. Vamos a definir la función del punto B. ¿Y qué va a ser la función del punto B? Bueno, la función va a ser una función de tipo void, función void, que va a ser función del punto B, va a recibir por parámetro el vector de meses, ¿sí? bool, vector, digamos, vector de mes, vector del punto B, vamos a ponerle vector del punto B de 12 lugares y listo, eso es lo que recibe la función. ¿Qué va a hacer la función? Bueno, lo mismo que hacía el ciclo que hicimos la vez anterior. Bien, un ciclo de 12, el cual va a decir si no hubo ventas, entonces muestro el mes. La vez pasada lo preguntamos así, mira, dijimos vector del punto B en 12 igual a false, ¿no? Entonces ahora yo voy a preguntar distinto, fíjate, voy a hacer esto así, así, bien, entonces ¿qué estoy preguntando ahí? Estoy preguntando si no hubo ventas, bien, porque si yo pongo vector del punto B en X a secas, lo que estoy preguntando es si lo que está ahí es true. Bien, acordate cuando hablamos de banderas hace unos cuantos videos atrás y usamos el operador de negación, que el operador de negación invierte la condición, puede invertir una condición completa o, como en este caso, puede invertir el valor de una posición o de una bandera. Entonces, si en este hay true, esto me lo vuelve false, se viene por acá. Y si en esto hay un false, esto me lo devuelve true, entonces se viene para acá. ¿Y cuándo quiero yo que vaya al verdadero en este caso? Y yo quiero que vaya al verdadero cuando no haya ventas, o sea, cuando sea falso. O sea, cuando sea falso, transformármelo en un true. Si eso sucede, voy a mostrar, entonces, verdadero, falso, voy a mostrar el mes. Esto tiene que mostrar el mes. Y lo voy a hacer igual que lo hicimos la vez pasada. Voy a llamar a una función que se llame mes, a la que le voy a pasar X por valor y esa función se va a encargar de mostrar el mes. Listo. Y vamos a declarar la función acá, una función de tipo void que se llama mes, que recibe por parámetro un int mes. Está bien, allá se llama X, pero acá lo llamo mes porque esa X representa mi mes, ¿no? Entonces voy a decir acá un switch m de mes, y si es 0 voy a mostrar enero, bien, así. Si es 1, voy a mostrar febrero, así, entre comillas. Bien, y así hasta 11, en donde voy a mostrar diciembre. Bien, esto termina con todas las... y terminé. Listo. ¿Se entendió, no? Por más que no lo escribí completo. Esto sería el punto B de principio a fin, entonces. Bien, un poquito más sencillo, un poquito más rápido. Aparte ya tenemos todo, digamos, bastante practicado de haber resuelto el ejercicio sin funciones. Y ahora lo único que hacemos es implementar funciones, entonces ya está todo un poquito más claro. Aparte habiendo entendido el punto A, que es un cachito más complejo, ¿no? Listo, repasamos entonces. Lote de carga, cargar todo, vector del punto B inicializado en falso, le presto el vector del punto B al proceso, me lo carga con algunos true o con todos, según corresponda, y después le paso el vector del punto B a la función. Bien, cuando esta función lo que hace adentro es analizar si hubo o no hubo ventas en cada uno de los meses y mostrar el mes que corresponde. Así que le puedes poner un cartelito lindo, en el mes de tanto no hubo ventas, etcétera, ¿no? Pero con esto tenemos resuelto el punto B.
Vamos a resolver entonces el punto C. El punto C dice: informar los códigos de los artículos cuyas ventas en cantidad son mayores al promedio. Ok, lo que dijimos cuando resolvimos el video anterior, este ejercicio en el video anterior, fue que podíamos reutilizar lo que habíamos hecho para el punto A, o sea, el vector de acumuladores totales para cada artículo del punto A, y lo que teníamos que hacer era hacer una suma de ese vector, digamos, para poder calcular el promedio. Bien, entonces vamos a hacer eso. O sea, me parece que acá directamente podemos llamar a la función del punto C. Bien, podemos llamar a la función del punto C. Vamos a hacer así, función del punto C, a la cual le vamos a pasar, que nos pide informar los códigos, nos pide. Entonces le paso el vector de códigos y le paso el vector del punto A. Y acá vendría el fin, ¿no? Se llega a ver en el fin. Listo. Con esto ya yo puedo ir cerrando acá. Bien, ya no necesito más nada. Fíjate que no tuve que crear un vector del punto C y pasárselo al proceso, porque como necesito sacar un promedio y saber cuál es el producto en cantidad vendida mayor al promedio, y las cantidades vendidas las tengo en el vector del punto A, esto lo analizamos en el ejercicio anterior, lo único que tengo que hacer entonces es una función del punto C a la que le paso las mismas cosas que en el punto A, pero va a tener que hacer otra cosa, ¿no? Entonces vamos a declarar la función del punto C. Para declarar la función del punto C vamos a hacer una función de tipo void, función del punto C, que va a recibir por parámetro un int vector de códigos, vector de BC, vamos a decirle vector de código de 20 elementos, y va a recibir un int vector del punto A de 20 elementos también. Listo. Esto tiene que ordenar, ¿qué tiene que hacer esto? No, esto lo que tiene que hacer es sacar un promedio. Para poder sacar un promedio vamos a tener que primero acumular los 20 elementos dentro de ese vector. El promedio es la suma de todas las cantidades dividida la cantidad de productos en este caso, porque nos pide un promedio de cantidad vendida de productos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esto: un ciclo de 20, x menor a 20, x menor a 20, en el cual vamos a declarar afuera una q igual a 0, y dentro del ciclo vamos a decir en el AQ más igual BPA en X. Bien, listo. Entonces con esto tengo el acumulador. Después vamos a decir que el promedio es ese acumulador dividido 20. Está, ese es el promedio de artículos vendidos. Y luego vamos a recorrer nuevamente con un ciclo de 20, X menor a 20. Pero en este caso lo que vamos a tener que decir es lo que está en el vector del punto A en el primer elemento, en el 20 voy a poner, en X, es mayor al promedio. Si es mayor al promedio, entonces te muestro el vector de código en esa posición, porque corresponde al producto cuyo promedio es mayor, ¿no? Y listo esto. Ya estaríamos también con el punto C. Fíjate qué rápido que fueron los puntos B y punto C. Bueno, no generalmente van a ser así de rápido, pero lo más largo fue el punto A, porque estábamos aprendiendo cómo plantear el tema de funciones, cómo hacer el pasaje de parámetros y todo ese tipo de cosas. Obviamente el análisis lleva su tiempo y hay que ir analizándolo por partes. No nos van a caer las ideas del cielo y vamos a decir una función, otra función, otra función, otra función así de rápido, sino que tenemos que hacer el análisis del ejercicio. Además tenemos la ventaja de que este programa en sí que estamos construyendo ya lo conocemos, porque lo venimos analizando hace 2 videos, ¿está? Entonces no requirió un análisis tan grande a nivel de entendimiento del problema, sino más bien un análisis a nivel de la estructura que le estuvimos dando. Hacer el lote de carga, el lote de proceso, todo con funciones, armar el main como una función e ir llamando después a las funciones satélite, digamos, que van a ir haciendo a toda la estructura de este ejercicio modularizado en pequeñas funciones. Lo más importante de todo fue el tema del pasaje de parámetros. Otra cosa importante es en qué momento llamar una función. Bien, por ejemplo la función buscar, o por ejemplo la función ordenar, la función mostrar, las funciones poner en cero o inicializar en falso, etcétera, etcétera. Eso de a poco y con la práctica lo vamos a ir mejorando. ¿Cuál es la idea ahora? La idea ahora es que completes la guía de ejercicios, completes los ejercicios que te comparto para realizar, los que ya te compartí. Si no te llegaron ya te van a llegar, o anda a buscarlos, o anda a maxiprograma.com y bajate los ejercicios. Realizar esos ejercicios y los puedes hacer en 2 caminos: sin funciones por un lado, sin funciones como lo hicimos en los 2 videos anteriores,
y por otro lado con funciones. Yo te recomiendo que mínimamente 1 o 2 los hagas sin funciones para entender toda la estructura y después pienses en transformarlos a el uso de funciones. Y luego puedes agarrar un ejercicio y directamente trabajarlo en funciones de una. Empezar a pensarlo en funciones y ver cómo sale. Esta práctica, para entender todo esto y para que fluya cada vez mejor, necesitamos práctica. Entonces, a meterle la práctica que necesita. Hasta acá entonces este video. En los próximos obviamente vamos a estar resolviendo los ejercicios y los vamos a resolver de dos maneras. Sin funciones y con funciones, de la misma manera que te estoy planteando. Entonces, vos vas a poder ir corroborando cómo te fue con los mismos. Cualquier comentario, ya sabes, me lo puedes dejar en la caja de comentarios, mandale un me gusta si te gustó la explicación, si te gustó el tema, si te gustó el video, mandale un me gusta. Si no te gustó, bueno, mandale un me gusta igual, o no le mandes me gusta, no sé, no me mandes nada. @maxiprograma en Instagram, no dejes de seguirme, acordate que ahí charlamos de un par de cosas, del streaming de Age of Empires y un par de cosas así. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Age of Empires, yo también quiero. Maxiprograma.com para los ejercicios y estar al día de algunas que otras novedades que también voy a ir subiendo a esa página siempre. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto por las redes, ya lo sabes. Hasta el próximo video.